Bueno, el día de hoy vamos a hacer un tutorial de pruebas de comprobación de hipótesis, TD Student para muestras independientes, TD Student para muestras pareadas, pruebas de ANOVA y también pruebas de tablas de contingencia a través del estadístico chi cuadrado. Para por último vamos a hacer un ejercicio de estadística inferencial, de análisis de regresión simple y correlación lineal simple. Entonces, todos los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy ya los hemos hecho a mano, y el objetivo de hacer este tutorial es de que ustedes comprueben que hacer a mano sale exactamente los mismos resultados que hacer en computadora. La computadora no se equivoca, salvo que nosotros introduzcamos malos datos, pero la computadora, que aparte la computadora no es inteligente, ella no piensa, ella procesa lo que nosotros le digamos que procese. Entonces, el objetivo es ese, de que cualquier cálculo que ustedes quieran hacer en el futuro, sepan cómo hacerlo sistemáticamente, de dónde sale, cuáles son los algoritmos utilizados, pero de hecho ya no es práctico hacerlo a mano. Para eso existen los programas, como en este caso Infostat, el cual nos permite hacer cada una de las pruebas de comprobación de hipótesis, y por supuesto a través de eso poder estructurar justamente un buen cálculo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer, para ello tenemos ciertas matrices de datos que hemos estructurado de tal forma que pueda atender a cada una de las preguntas que tenemos. En el caso de la prueba TD Student, nosotros habíamos calculado mediante TD Student para muestras independientes un ejercicio en el cual se quiso evaluar el efecto de dos fuentes de fertilización, un tratamiento orgánico y un tratamiento químico sobre el incremento de la producción del cultivo de maíz, para lo cual se seleccionaron 4 parcelas de 20 por 20. A 2 de ellas se les aplicó la fertilización orgánica y a otras 2 la fertilización química. Del rendimiento de los tratamientos se seleccionaron 8 muestras para su evaluación. Planteamos todo el experimento de acuerdo a un alfa de 0,05 y 0,01 para comprobar la hipótesis. Entonces, algo importante de las muestras de la fórmula para poder calcular el TD Student para muestras independientes es de que la forma de ingreso de la información, como ustedes pueden ver, es a manera de columnas hacia abajo. Es decir, aquí nosotros tenemos las 8 observaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del tratamiento orgánico. Y aquí tenemos 8 observaciones del tratamiento químico. ¿Cuál es el objetivo de introducir así? Que el programa sepa que los grados de libertad no son 7, sino son 14, ¿verdad? Son 14 grados de libertad. Entonces, en este caso nosotros tenemos 16 datos aquí. ¿Cuántos son los grados de libertad para una TD Student independiente? 14. Pero acá al lado tenemos para TD Student pareado. Entonces, el objetivo de introducir, si se dan cuenta que aquí es diferente, porque los tratamientos están en una columna, las polinizadas y las no polinizadas en otra columna. Entonces, el programa entiende que no son 18 grados de libertad, sino son 9 grados de libertad. Entonces, el programa no es inteligente, el programa hace lo que nosotros le digamos que haga. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Copiamos con todo y el título de las columnas. Copiamos y pasamos a una tabla de Infostat. Una nueva tabla. Hacemos clic derecho, pegamos incluyendo nombre de columnas, verificamos que todas las celdas estén llenas, ¿ok? Entonces, vamos a ir a hacer la prueba de TD Student para muestras independientes.
Vamos a estadísticas. Inferencia basada en dos muestras. Aquí tenemos las dos opciones. Aquí arriba ustedes tienen una prueba TestStudent para muestras independientes y aquí abajo la prueba TestStudent para muestras pareadas, apareadas o dependientes. La que vamos nosotros a seleccionar es la prueba TestStudent para muestras independientes que está aquí. Prueba T, la que dice prueba T. ¿Ok? Entonces aquí me dice, tú quieres introducir las variables, ¿cuál es la variable dependiente? En este caso es la producción, ¿verdad? ¿Y cuál es la variable de clasificación? La variable de clasificación que está aquí son los tratamientos. Entonces yo introduzco la variable de clasificación, los tratamientos, y en la dependiente, la producción, ¿ok? Entonces doy a aceptar. Pues aquí me dice, ¿qué es lo que tú quieres obtener en los resultados? Entonces, aquí dice que la prueba sea bilateral, que sea unilateral, etc. Ahora, ¿qué es lo que me interesa tener? Por supuesto, me interesa las observaciones, la T, y por supuesto el p-valor, que es lo más importante. Le dejamos por default tal cual como el programa nos da y damos a aceptar. Y tenemos nuestros resultados. Voy a hacer un poquito más grande para que puedan ver los resultados. Entonces, ¿cuál fue la T de Student para muestras independientes que nosotros habíamos calculado a mano? ¿Cuánto fue? Menos 4, debió haber salido menos 4 o 4,40. Tomen en cuenta que en T de Student se trabaja con valores absolutos. El negativo se hace positivo sin ningún problema. Entonces, en programa sale 4,40 o menos 4,40. ¿Cuáles eran los valores tabulares? Los valores tabulares de esa prueba. ¿Ya? Entonces, por supuesto, este p-valor de aquí que ustedes observan es básicamente el valor tabular. Pero es en valor de probabilidad. Y siempre hay que tomar en cuenta que si este p-valor es menor de 0,05, las diferencias encontradas entre los promedios de los tratamientos, en este caso orgánico y químico, son significativas. Si el p-valor es menor de 0,001, si el p-valor, vuelvo y repito, si el p-valor es menor de 0,05, las diferencias encontradas entre los tratamientos son significativas. Sí, pero si el p-valor es menor de 0,001, las diferencias encontradas son altamente significativas. En este caso, tenemos un p-valor de 0,0006. Las diferencias encontradas entre los promedios de los tratamientos son altamente significativas. ¿Ok? Son altamente significativas. Muy bien. Entonces, de esta manera se hace una prueba TestStudent para muestras independientes. Ahora, yo siempre cuando estamos trabajando con TestStudent, yo les solicito los intervalos de confianza. Pues para ello no podemos introducir así los datos. Tenemos que introducir a manera de columnas, de dos columnas de los tratamientos. Es decir, aquí es el tratamiento orgánico y aquí es el tratamiento químico. Entonces copio en Infostat, nueva tabla. Yo me imagino que no calculamos intervalos de confianza para este, pero siempre solicito. Para TestStudent siempre lo hago. Pegamos, vamos de estadísticas. Inferencia basada en una muestra, intervalos de confianza. Introduzco los dos tratamientos. Y aquí me dice el nivel de confianza. Si trabajamos con un nivel de confianza inicial de 0,05, ¿cuánto es el nivel de confianza final? No. En intervalos de confianza, el nivel de significancia, el alfa inicial de 0,05 tiene que dividirse para 2. Entonces, 0,025, que viene a ser un 98% de confiabilidad. ¿Ok? Y le pongo bilateral y le doy a aceptar y básicamente tengo mis intervalos de confianza. ¿Sí? Tengo los intervalos de confianza, el límite inferior y el límite superior para el tratamiento orgánico y el límite inferior y el límite superior para el tratamiento químico. ¿Ok? Entonces, de esa manera se calculan los intervalos de confianza cuando tenemos poblaciones independientes. Ahora, vamos a hacer
el ejercicio para pareadas, o para dependientes o apareadas. Entonces, en este caso, nosotros quisimos estudiar el efecto de la polinización sobre el peso promedio de las semillas obtenidas, para lo cual se efectuó un experimento sobre 10 plantas. La mitad de cada planta fue polinizada y la otra mitad no. Se pesaron las semillas de cada mitad por separado, registrándose de cada planta un par de observaciones. Entonces aquí tenemos la matriz de información, cómo se debe ingresar para poder hacer una prueba TED-Student para muestras dependientes, apareadas o apareadas, en el cual tenemos, esta es la misma planta preevaluada, pero polinizada y no polinizada, así que es una prueba TED-Student para muestras dependientes, apareadas o apareadas. Entonces copiamos esta información, vamos a archivo, nueva tabla, clic derecho, pegar incluyendo nombre de columnas, estadísticas, inferencia basada en 2 muestras, pero la TED-Student ya no la de arriba, sino la TED-Student de abajo, esta de aquí. ¿Ok? Entonces aquí me dice, ¿cuáles variables quieres contrastar? Las polinizadas y las no polinizadas, o los 2 tratamientos que quiero contrastar. ¿Ok? Le doy a aceptar y le dejo por default todo lo que el programa me da. ¿Cuánto salió en las polinizadas y los no polinizadas? ¿Perdón? 8,42. Entonces aquí tenemos 8,42. ¿Sí ven? ¿Y cuáles fueron los valores tabulares? ¿Ya? Entonces las diferencias de aquí que nos están diciendo son altamente significativas porque el p-valor es menor de 0,0001. O sea, es bien pequeño el valor. Ajá. Por supuesto, o sea, es lo mismo. Sino que, o sea, los valores que nosotros vemos en tabla, este es el valor de probabilidad. Que en este caso nos está diciendo que las diferencias son altamente significativas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la diferencia promedio? Ahí en la fórmula nosotros tenemos la diferencia promedio, que es la que está en el numerador. 0,45. Y aquí tenemos 0,45 como la diferencia promedio. ¿Se dan cuenta que sale exactamente igual? ¿Ok? Y la desviación estándar de esa diferencia, la desviación estándar de esa 0,17. Ajá, 0,17. Entonces está bien, ¿verdad? Está correcto. Ahora, de la misma manera podemos calcular los intervalos de confianza. En este caso ya directamente podemos hacerlo porque tenemos las 2 poblaciones. Estadísticas, inferencia basadas en 2 muestras, TED-Student, inferencia basada en 1 muestra, intervalos de confianza, introducimos los dos tratamientos, le dejamos con el 98% de confianza y ya tenemos nuestros intervalos de confianza para el tratamiento polinizado y para el tratamiento no polinizado, ¿ok? Ahora vamos a hacer nuestra pruebita de ANOVA, para lo cual, de la misma manera, así como en las pruebas TED-Student para muestras independientes, la manera de ingresar los datos es de columnas hacia abajo, porque de esa manera el programa entiende que son independientes, los tratamientos son independientes. Entonces, para lo cual vamos a ocupar el ejercicio en el que se hizo un estudio sobre la susceptibilidad de plántulas de duraznero a 5 cepas diferentes de un virus, en el que se tomaron de un vivero 4 plantas al azar, y en cada planta se seleccionaron 5 hojas y cada hoja fue inoculada con una de las 5 cepas virales, elegidas aleatoriamente. Al cabo de una semana se midió en cada hoja el tamaño de la lesión producida por el virus en micrómetros cuadrados. Entonces, utilizando un alfa de 0,05 y 0,01, probemos la validez de la hipótesis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el tratamiento de la cepa 1 con las 4 observaciones. Si se dan, bueno, vamos a hacerlo un poquito más grande para que puedan observar. ¿Sí? Aquí tenemos la cepa 1 con las 4 observaciones. ¿Sí? Después tenemos la cepa 2 con sus 4 observaciones. Después tenemos la cepa 3 con sus 4 observaciones, la cepa 4 con sus 4 observaciones y la cepa 5 con sus 4 observaciones, ¿ok?
Entonces, de esta manera se introducen los datos para hacer un ANOVA, en el que la primera columna describe los tratamientos, la segunda las observaciones o las muestras, y la tercera el tamaño de la lesión o la variable dependiente. Entonces, copiamos esta información en Infostab. Pegamos, incluyendo el nombre de las columnas. Vamos a estadísticas, análisis de la varianza. Entonces aquí me da las opciones de colocar la variable dependiente. La variable dependiente en este caso es el tamaño de la lesión y la variable de clasificación son las cepas. Las observaciones no las introduzco. ¿Ok? No introduzco las observaciones en ninguna columna, sino las cepas en variables de clasificación y en variables dependientes el tamaño de la lesión. ¿Ok? Entonces doy a aceptar. Ahora, aquí me dice, aquí se me abre una opción de poder hacer la comprobación de los supuestos de la distribución paramétrica de poblaciones. Es decir, comprobar la normalidad de los residuos y las varianzas constantes o varianzas heterogéneas. Para lo cual voy a guardar los residuos, los predichos y los residuos absolutos. Residuos, acá abajo, predichos y residuos absolutos. Una vez que los guardo, voy a comparaciones porque me interesa hacer una prueba de comparación de medias y la que hemos aprendido aquí en la clase de estadística es la prueba de DMS o la prueba LSD de Fisher. Entonces, activo la opción de la prueba LSD de Fisher aquí, pero para ello tengo que graduar el nivel de significancia estadística. Si yo comienzo con un nivel de significancia estadística de 0,05, mi nivel final es de 0,025. Y aquí tengo que introducir el 0,02 o el 98% de confiabilidad de la prueba, aquí en esta parte de aquí. Ok, le pongo en otro. Cuando le pongo otro, se desactiva este de 0,1, 0,05 y 0,01. Entonces tengo que activar el otro, ¿sí? Para que me pueda coger o para que pueda aceptar el programa este nuevo nivel de significancia. Entonces, una vez que ya tengo eso, en lista, pongamos en lista descendente, la presentación de las medias en lista descendente, y le damos a aceptar. Y ya nos dio nuestros resultados en el ANOVA. ¿Cuánto salió el F calculado, por favor? Haciéndolo a mano. ¿Cuánto? 29,64. 29,64. ¿Y aquí cuánto salió? 29,64. ¿El coeficiente de variación cuánto salió? ¿Y cuánto sale aquí? 18,20. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuánto salió el DMS calculado a mano. ¿Y aquí cuánto sale? 14,44. ¿Cómo salió los rangos? Salió exactamente como está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las cepas que más causan un tamaño de elección más grande? La cepa número 5 y la cepa número 4, porque estadísticamente ocupan el mismo rango de significancia. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que todo sale igual? Ahora, vamos a hacer los supuestos, porque eso es importante. El supuesto de la normalidad. ¿Cuál es la prueba que vamos a hacer? ¿Cuál es la prueba de normalidad que se recomienda hacer en ANOVAs? La prueba de Shapiro-Wilks, que ocupa los residuos, ¿ok? Entonces, para lo cual vamos a estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad de Shapiro-Wilks modificada. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilks modificada. Cuando yo le puse guardar los residuos, los residuos absolutos y los predichos, aquí ya me van a aparecer nuevas columnas. Y vamos a ocupar la columna de residuos. Los residuos son los que se ocupan para hacer las pruebas de normalidad, porque el supuesto es la normalidad de los residuos, distribución normal de los residuos. Y damos a aceptar y nos está calculando. Aquí está el p-valor de la prueba de Shapiro-Wilks. ¿Los residuos tienen distribución normal o no tienen distribución normal?
¿No o sí? Aquí está el p-valor. ¿Cómo calificamos el p-valor de la hipótesis de normalidad? Si es mayor a 0,05, ¿hay o no hay normalidad de los residuos? Sí hay normalidad de los residuos. Si el p-valor es mayor a 0,05, sí hay normalidad de los residuos. Entonces aquí, ¿cuánto es el p-valor? ¿Es mayor a 0,05? Entonces, existe distribución normal de los residuos, ¿ok? Entonces, está bien. Ahora tenemos que hacer la prueba de Levin. ¿Qué nos daba la prueba de Levin? La distribución de las varianzas son constantes heterogéneas. Para lo cual vamos a estadísticas, análisis de la varianza e introducimos los residuos absolutos porque tenemos que hacer un análisis de la varianza con los residuos absolutos, ¿ok? Y las cepas como variables de clasificación. En vez de introducir el tamaño de la lesión, introduzco los residuos absolutos del tamaño de la lesión. Y le doy a aceptar y doy a aceptar. Entonces, ¿cómo calificaba la prueba de Levin? Si el p-valor es ¿qué? Es mayor a 0,05, las varianzas son constantes, correcto. Las varianzas son constantes. Muy bien. Ahora, podemos también ver en gráfico, ¿verdad? Podemos también ver en gráfico. Entonces, en gráfico, ¿cómo se puede ver la distribución de las varianzas? ¿Cuál es el gráfico que se recomienda? El gráfico de los residuos versus los predichos. Irán a estudiar para el examen. El gráfico de residuos versus predichos. ¿Cómo hacemos ese gráfico? Vamos a gráficos, diagrama de dispersión. Gráficos, diagrama de dispersión. Los residuos siempre van a estar en el eje de las Y y los predichos van a estar en el eje de las X. Siempre. Y doy a aceptar. Y aquí voy a hacer un poquito más grande estas bolitas de aquí. ¿Cuándo yo puedo decir que tengo varianzas heterogéneas? Cuando se hace en forma de embudo, cuando la distribución de los puntos está en forma de embudo. ¿Aquí está en forma de embudo? No, entonces se comprueba en gráfico y en cálculo que las varianzas de los tratamientos son constantes. Y eso es bueno, eso es muy bueno porque los resultados que estoy teniendo aquí en el ANOVA son confiables, son altamente confiables, ¿ok? ¿Sí? Entonces, de esa manera hacemos la comprobación de los supuestos de la distribución paramétrica de poblaciones. Ahora, por último, no por último, todavía nos falta. Vamos a hacer la matriz para las tablas de contingencia. Entonces, copiamos. Entonces, para lo cual, ¿cierto? Vamos a buscar cuál era el ejercicio de las opiniones, de la verdad. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, en este ejercicio, los datos provienen de un estudio para comparar la opinión de los agricultores respecto a la nueva política de importación de vegetales frescos. Se entrevistaron a 230 agricultores y se clasificaron de acuerdo al tamaño de finca en grande, mediana, pequeña. Y la opinión en categorías. 1, completamente de acuerdo. 2, parcialmente de acuerdo. 3, parcialmente en desacuerdo. Y 4, completamente en desacuerdo. Entonces, calculemos el estadístico chi cuadrado para ver si las opiniones dependen del tamaño del agricultor. Entonces, ¿cómo se ingresa la información? Tenemos 3 columnas. La primera columna va a describir la categoría de agricultor. Es decir, los agricultores chicos con todas sus respuestas. Con la categoría 1, con la 2, con la 3 y con la 4. El mediano con las 4 categorías. Con la 1, con la 2, con la 3 y con la 4. Y el grande con sus 4 categorías. Con la 1, con la 2, con la 3 y con la 4. Y aquí vamos a poner las frecuencias de aparecimiento de cada categoría. En este caso, los chicos dijeron que uno solo está completamente de acuerdo. Y prácticamente 50 están en desacuerdo. ¿Ok? Entonces, de esa manera se introduce la información. Copiamos esta tablita. Pegamos en Infostat. Pegamos en Infostat. Y vamos a estadísticas, datos categorizados. Estadísticas, datos categorizados. Y vamos a tablas de contingencia. Entonces, dentro de las tablas de contingencia,
me dice, ¿cuáles son los criterios de clasificación? Los criterios de clasificación son tamaño de agricultores y categorías. Y las frecuencias, donde dice frecuencias, acá abajo. Aquí en estratos no ponemos nada, no introducimos nada. Aquí en criterios de clasificación vamos a introducir los tamaños de agricultores y las categorías. Y ya en frecuencias, pues la frecuencia de aparecimiento de cada una de las categorías dependiendo del tamaño de agricultor. Y damos a aceptar. Ahora, aquí me dice, ¿cuáles están en las columnas y cuáles están en las filas? Y ven, aquí dice columnas y aquí dice filas. ¿Cuál está en columnas y cuál está en filas? Entonces, sabemos que las categorías están en las columnas, siempre, y los tamaños de agricultores en las filas. ¿Ok? Entonces, acá en opciones me dice que, bueno, aquí puedo yo dar algunas opciones para que me muestre información, pero la que a mí me interesa es que me muestre la tabla de frecuencias esperadas bajo independencia. Aquí dice frecuencias esperadas, la que ustedes calculan a mano, con la fórmula del total de la columna, el total de la fila para el total general, ¿sí? Y le doy a aceptar. ¿Cuánto salió el estadístico chi cuadrado? Bueno, acá tenemos la información, ¿verdad? Estas son las frecuencias absolutas o las observadas. Estas son las esperadas bajo independencia. Este es el cuadrito de frecuencias esperadas bajo independencia. ¿Cuánto salió el chi cuadrado? ¿Y cuánto está aquí? 26,25. Entonces, ¿cuál hipótesis aceptábamos? La alternativa. ¿Qué decía la hipótesis alternativa? Ya, pero que el tipo de opinión depende del tamaño del agricultor. Así de sencillo. Los agricultores opinan de manera diferente. Porque obviamente los agricultores grandes no van a opinar igual que los agricultores pequeños. ¿Sí? Entonces, de esta manera hacemos una prueba de comprobación de hipótesis basándose en tablas de contingencia para variables que son discretas o para variables que son cualitativas. ¿Ok? Y por último, vamos a hacer la estadística inferencial. Es decir, vamos a hacer regresión y correlación lineal. Entonces, para lo cual, vamos a utilizar el ejercicio que acabamos de hacer a mano, en el que se quiere estimar la productividad de un bosque, se desea estudiar la relación que existe entre el área basal de un árbol en metros cuadrados y el volumen maderable del mismo en metros cúbicos. Se obtuvo una muestra aleatoria de 12 árboles y para cada árbol se midió el área basal y el volumen maderable luego de haber cortado. Pues calcular el coeficiente de correlación y el de determinación para este experimento. Entonces, aquí en este caso debemos ingresar tal cual como se da la información, es decir, para el árbol número 1, cuál es su área basal y cuál es su volumen maderable. Para el árbol número 2, cuál es su área basal y cuál es su volumen maderable. Entonces, copiamos esta información y pegamos de un archivo de infostado. Ok, entonces pegamos. Vamos a estadísticas, análisis de regresión lineal. ¿Cuál era la variable dependiente? El volumen maderable dependiente y el independiente, el área basal. Pues damos a aceptar y todo lo dejamos por default. O sea, no modificamos nada y damos a aceptar. ¿Ok? Pues vean cómo es la relación. ¿Es positiva o negativa? Es positiva o negativa. Es positiva, ¿verdad? A mayor área basal, mayor volumen maderable, y es lógico. Siempre acá en las Y la dependiente y en las X la independiente. Vamos a ver cuáles fueron los resultados. ¿Cuánto salió el R cuadrado, por favor? y el R cuadrado ajustado. ¿Cuántos salen los dos? 0,94, ¿ok? ¿Cuántos? Entonces, aquí donde dice coeficientes de regresión y estadísticos asociados, aquí está el modelo. Este const que dice aquí es el intercepto. ¿Cuánto salió el intercepto? Y aquí, ¿cuánto sale? Menos 1,23. Y en el caso de el área basal, ¿cuánto salió? La pendiente.
¿Cuál es la conclusión de este modelo? Que por un incremento en el área basal de una unidad o un por ciento, representa un incremento de 23,40, yo me imagino que será metros cúbicos, ¿verdad? Puede ser, en el volumen maderable, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué más analizamos? Analizábamos el p-valor, ¿verdad? Analizábamos el p-valor. ¿Qué pasaba con el, qué decíamos con el p-valor? ¿Cuándo decimos que la variable independiente influye significativamente sobre la variable dependiente? Cuando el p-valor sale menor de 0,05. Entonces, en este caso, dice que el volumen, el área basal influye significativamente sobre el volumen maderable, porque el p-valor es menor de 0,05. Y eso es bueno. Eso en cálculo a mano es un poco más complejo, es más fácil hacerlo directamente en la computadora. Pero nos damos cuenta que sale exactamente lo mismo. Y por último, hacemos el análisis de correlación. Vamos a estadísticas, análisis de correlación, introducimos las dos variables, tanto la independiente como la dependiente. Le decimos que quiero la correlación de Pearson, que es la que aprendimos, y damos a aceptar. Y aquí me da la correlación. ¿Cuánto salió la correlación calculada a mano? ¿Y aquí cuánto sale? 0,97. Entonces estamos viendo que todo lo que hemos aprendido con respecto a pruebas de comprobación de hipótesis y a introducción a la estadística inferencial, haciendo a mano, es exactamente lo mismo que haciendo en computadora. Aquí nos demoramos 10 minutos haciendo todo. Si hacemos a mano, pues nos demoramos un mes, no sé, ¿verdad? Muchas clases de estadística, muchas clases de explicación, y es bueno saber la explicación, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Algo importante que me olvidé de mencionar es de que cuando hacemos la regresión lineal nos está dando este gráfico, pero aparte de este gráfico nos da otro gráfico más, que es el gráfico de residuos versus predichos. ¿Para qué nos sirve este gráfico? En el caso de la regresión y correlación. Para ver cómo están distribuidos las varianzas de la población. Entonces, en este caso tiene una distribución bastante buena, ¿verdad? Entonces, eso le da más confiabilidad al modelo. Eso le da mucha más confiabilidad al modelo, ¿ok? Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esta clase, de este tutorial? Perfecto. Entonces, si nada así, pues muchas gracias por su atención.